Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Estiendas Rodríguez y en este momento voy a presentar mi acción solidaria. Bueno, empezando, el nombre de mi acción solidaria es, es Educación para Todos, la importancia de la concientización en la educación. El objetivo principal de esta propuesta es crear conciencia en la comunidad sobre la importancia de la educación equitativa y sus aspectos del desarrollo social y económico, destacando las desigualdades existentes en el acceso a la educación y las oportunidades, además de buscar promover la solidaridad y el compromiso ciudadano para abordar estos problemas y trabajar juntos hacia un sistema educativo más inclusivo y justo. Bueno, ¿de qué manera lo ejecuté? Bueno, principalmente el medio por el que lo va a hacer, por el que lo realicé fue redes sociales. ¿Cómo lo hice? Creé una página web destacando los puntos ahí vistos, como por ejemplo es el objetivo principal de esa propuesta es crear conciencia en la comunidad, el objetivo de la propuesta. El objetivo principal de esta propuesta es crear conciencia en la comunidad sobre la importancia de la educación equitativa y sus impactos en el desarrollo social y económico, destacando las desigualdades existentes en el acceso a la educación, las oportunidades, además de buscar promover la solidaridad y el compromiso ciudadano para abordar esos problemas y trabajar juntos hacia un sistema educativo más inclusivo y justo. ¿A quién va dirigido? Que fue uno de los pasos de mi propuesta social. El público objetivo de esta campaña son miembros de la comunidad, padres de familia, estudiantes y líderes sociales. Líderes locales, perdón. Problema de educación no equitativa en Colombia. Aquí expongo el problema como tal. O sea, doy un contexto de lo que se va a tratar de la información que se hará en esta página. En Colombia la educación enfrenta serios desafíos relacionados a la equidad y a pesar de los esfuerzos del gobierno y diversas organizaciones persisten significativas desigualdades en el acceso a la calidad de la educación, afectando negativamente a amplios sectores de la población, especialmente áreas rurales y entre comunidades marginadas. Aquí ya empiezo a exponer los puntos, principales dificultades. Disparidades regionales. Es una de las principales dificultades. Las zonas urbanas suelen tener mejor infraestructura y recursos educativos en comparación con las zonas rurales, donde las escuelas carecen de instalaciones adecuadas y materiales de enseñanza. La calidad de educación y el acceso de docentes calificados son significativamente menores en áreas rurales y apartadas. Como puede ser un ejemplo, eh, en Colombia, algunas partes del Amazonas, Chocó, ¿sí? Otro problema son las desigualdades socioeconómicas. Los niños de las familias de bajos ingresos tienen menos oportunidades de acceder a una educación de calidad debido a los costos asociados como uniformes, transporte y materiales escolares. Muchos niños de familias pobres deben trabajar para contribuir al ingreso familiar, lo que afecta su existencia y rendimiento escolar. Pues estas ya serían como algunos ejemplos de las desigualdades socioeconómicas. Desigualdades de géneros. Las niñas y mujeres se enfrentan a mayores obstáculos para acceder a la educación, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas, factores culturales y económicos que pueden limitar sus oportunidades educativas. Las tasas de deserción escolar son más altas entre niños, especialmente en la educación secundaria. Entonces aquí se destaca, por ejemplo, por costumbres de algunas comunidades indígenas, las niñas no pueden ir, por ejemplo, a estudiar y no se les implementa, entonces es otra inequidad eh, que hay en Colombia respecto a la educación. Otro motivo es el impacto de la violencia y el conflicto armado. El conflicto armado en Colombia afecta gravemente el acceso a la educación en varias regiones con escuelas destruidas y comunidades desplazadas. La violencia y la inseguridad limita la capacidad de los niños para asistir a la escuela de manera regular y segura. Aquí tenemos algunas consecuencias de los efectos dichos anteriormente. Por ejemplo, son pobreza y desigualdad, ya que por lo menos el no acceder al estudio puede terminar, por ejemplo, la pobreza y desigualdad social, la falta de acceso equitativo a la educación, perpetúa el ciclo de pobreza y limita las oportunidades de desarrollo económico y social para las comunidades afectadas. Las personas sin una educación adecuada tienen menos oportunidades de empleo y menores ingresos a lo largo de su vida. Por ejemplo, no va a ganar por lo menos una persona lo mismo que se dedica por lo menos a rozar en una finca a un ingeniero. La diferencia salarial es muy alta. Entonces eso como que les disminuye las oportunidades
de desenvolverse en otras cosas a la gente que principalmente vive en las zonas rurales. ¿Sí? Desarrollo limitado. Un sistema educativo inequitativo afecta el desarrollo integral del país, limitando la capacidad de fomentar una fuerza laboral calificada y competente. La inequidad educativa contribuye a la exclusión social y a la falta de cohesión comunitaria. Entonces, sí, lo que se decía. Eso provoca un desarrollo limitado, por lo menos, como se ve aquí en la foto, estos niños no tienen pupitres en las óptimas condiciones y se ve que la escuela tampoco es que esté en óptimas condiciones, no. Entonces, eso afecta. Baja calidad educativa. La desigualdad del acceso a recursos educativos de calidad resulta en bajos niveles de rendimiento académico y altas tasas de deserción escolar. Los estudiantes de áreas desfavorecidas suelen tener un desempeño inferior a evaluaciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, un ejemplo de la desigualdad en el acceso a recursos para la educación sería, por ejemplo, el acceso a la conectividad, que fue uno de los principales motivos que me afectó a mí, principalmente cuando empecé a estudiar, ya que yo vivía en un área rural de difícil comunicación. O sea, no llegaba la conectividad a internet y ni siquiera la señal del celular. Entonces eso también es un efecto. Necesidad de intervención. Aquí es donde se explico, por ejemplo, como algunas formas de las que se podría solucionar el problema. Implementar políticas que aseguren una distribución equitativa de recursos educativos enfocándose en áreas rurales y marginales. Fortalecer programas de apoyo económico para familias de bajos ingresos y promover la inclusión educativa para niñas y mujeres, que era lo que se trataba por lo menos en las comunidades indígenas, que es un poco más difícil la comunicación, debido a que ellos tienen políticas que no, o sea, están protegidos internacionalmente y uno no se puede como ir a meter tanto allá. Tienen como sus propias leyes. Mejora de la infraestructura. Invertir en la construcción y renovación de escuelas en áreas rurales y conflictivas para proporcionar entornos de aprendizaje seguros y adecuados. Asegurar el acceso a tecnologías modernas y materiales didácticos en todas las regiones. Entonces, por ejemplo, que asegurar que las escuelas, por ejemplo, las escuelas rurales tengan conexión a internet, computadores, ¿sí? Que sea como una herramienta para que los muchachos en áreas rurales o, por ejemplo, en áreas marginadas, como por ejemplo puede ser una comunidad indígena, se les permita como el acceso a la tecnología, ya que en la época actual eso abre muchas puertas y es una gran fuente de conocimiento para los estudiantes. Y en la pandemia fue una gran herramienta para, para los docentes también, ya que permitía la educación a distancia, permitió la educación a distancia en esa época. Formación y capacitación del docente. Capacitar a docentes en metodologías inclusivas y adaptativas que atiendan las necesidades diversas de los estudiantes. Incentivar a los docentes a trabajar en áreas rurales y proporcionarles el apoyo necesario para desarrollar su labor de manera efectiva. Entonces aquí cuando se propone la formación y la capacitación del docente, por ejemplo, puede ser en las áreas indígenas, que aprendan a hablar, por ejemplo, se les capacite sobre las lenguas indígenas. Y también en los incentivos para trabajar en áreas rurales se les puede dar el apoyo, por ejemplo, el transporte. Específicamente en el área que yo estaba, los profesores de que están en las escuelas aledañas se tenían que mover ellos en propios vehículos. Entonces sería bueno que les dieran como un subsidio de transporte o algo, porque hasta donde ellos sé no lo tenían allá. Programas de reintegración. Desarrollar programas específicos de niños y jóvenes afectados por el conflicto armado, facilitando su reintegración al sistema educativo. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, niños en condición de desplazamiento que hubo hace alguna época y a lo mejor hasta ahora todavía hay. Entonces, que se les permita en esos nuevos lugares que se han decidido establecerse el acceso a la educación, se les colabore, por ejemplo, con los útiles, que se les pueda ayudar con la alimentación para que puedan acceder a la educación. Pero ahora les pregunto, ¿usted está de acuerdo con estos puntos que yo expuse? Haznos saber tu opinión en el siguiente enlace, nos sería gran ayuda para plantear estrategias que ayuden a mitigar la problemática educativa actual en Colombia. Y aquí pongo el enlace de un formulario que tiene tres preguntas. ¿Estás de acuerdo que en Colombia la educación no es equitativa? ¿Por qué?
y qué estrategia propondría. Entonces vamos a revisar algunas respuestas. Tenemos 5 respuestas. Mire, aquí tenemos algunas de las personas, pero tú has sido de las personas que han contestado la encuesta. Todas están de acuerdo que en Colombia la educación no es equitativa. Aquí dice por qué hay mucha desigualdad, la educación en Colombia no es equitativa, porque los recursos destinados por educación están mal distribuidos y mal gestionados de una persona. Incremento del gasto público, implementación de la gratuidad en educación superior debe llevar a un aumento significativo del gasto fiscal. Falta aumento en la cobertura para los vulnerables. La evidencia sugiere que la gratuidad no necesariamente aumenta la cobertura de educación superior entre los deciles del ingreso más bajos. Contratación de estudiantes en ciertas instituciones. La política de gratuidad puede incidir a estudiantes más vulnerables a matricularse en un grupo específico de instituciones, lo que podría disminuir la diversidad socioeconómica. Presión sobre recursos limitados. La educación gratuita podría causar tensión en los recursos limitados de las instituciones educativas, lo que puede afectar la calidad de la educación. Posible disminución de la calidad de educación con un aumento de cantidad de estudiantes debido a la gratuidad. Puede haber una disminución de la calidad de educación ofrecida debido a la sobrepoblación. Aumento de la carga tributaria para financiar la educación gratuita. Los impuestos pueden aumentar, lo que afecta a toda la población, incluyendo a aquellos que no se benefician directamente de la educación superior gratuita. Otra persona puso, todos no tienen las mismas oportunidades en la educación de calidad. Y otra persona puso por el abandono de los gobernantes a los sitios apartados del país, del centro del país, perdón. ¿Qué estrategias propondrías para mitigar esta problemática en Colombia? No se me ocurre ninguna. Una mejor organización de estos recursos y oportunidades. Aquí otra respuesta, pero es larga. Una reforma al sistema educativo nacional y conectar mediante Internet cada rincón de Colombia. Que es lo que se decía, que la infraestructura y la conectividad son uno de los principales problemas. ¿De qué manera hice la divulgación de este material? Entonces yo, utilizando hasta mi propio WhatsApp, entonces invitaba a la gente a que colaborara. Mira, aquí está. Con esa sería para mí gran ayuda que colaborara leyendo este corto artículo y contestando la encuesta final, ya que nos ayudaría a establecer estrategias referentes a algunos problemas de la educación en Colombia por Facebook. Por Facebook también lo publiqué y en algunos grupos dentro de Facebook. Entonces, de esa fue la manera que se hizo. Lamentablemente la participación ciudadana no fue tanta, pero se hizo el intento. Muchas gracias. Feliz tarde.